you would please dispatch a unit out to my location. Send me a reference to my wife. I left the location. I'm backing around on Carver Road now. I'll be back there in about 2 minutes. She's having suicidal thoughts. Matthew Boone, un oficial de policía con 2 décadas de servicio en Griffin, se enfrentó a una crisis familiar el 15 de abril del 2016. Alarmado, llamó al 911 para reportar que su esposa, Jessica, estaba teniendo pensamientos suicidas mientras sus hijos estaban en casa. Afirmó que la única arma disponible era su arma de servicio. Al llegar a casa, escuchó disparos, pero optó por esperar afuera hasta que llegara la policía. Los oficiales encontraron a Jessica, de 19 años, con una herida de bala en la cabeza, dentro de su casa en Ashford Place. Afortunadamente, Jessica sobrevivió aunque sin recuerdos del incidente. Sin embargo, la versión de Matthew fue cuestionada cuando un vecino reportó haber oído una discusión antes de los disparos y surgieron sospechas de un encubrimiento dado que el abuelo de Matthew, el sheriff del condado, estuvo implicado en la investigación. Esta concluyó sin cargos contra Matthew, catalogándolo como un intento de autolesión por parte de Jessica, a pesar de la rareza de que tales intentos involucren múltiples disparos. 8 meses después, en diciembre del 2016, Jessica acusó a Matthew de robar su bolso y otras pertenencias. Él negó las acusaciones y declaró bajo juramento que no había tomado nada, pero la credibilidad de su declaración fue cuestionada cuando la nueva pareja de Matthew fue vista con el bolso de Jessica. El caso tomó un giro cuando el sargento John Hayes y la teniente Karen Yancey interrogaron a Matthew, ambos policías, lo que planteó dudas sobre la imparcialidad del proceso. All right, Matthew, I'm just going to start off by letting you know that I am not conducting an internal investigation on you. Okay? El interrogatorio se centró en los derechos Miranda, aplicables en investigaciones criminales, en lugar de los derechos GD, usados en investigaciones internas de funcionarios públicos. Durante el interrogatorio, se encontró a Matthew nervioso y evasivo, especialmente cuando se le presentó el bolso de Jessica, que él afirmaba haber usado para llevar cosas al gimnasio. Do you recognize that bag? Yes, the bag that Jessica used to put all my gym stuff in when we used to be together. Okay. También se encontró un retenedor dental de Jessica dentro del bolso, lo que complicó su defensa. Los interrogadores utilizaron técnicas diseñadas para atrapar a Matthew en inconsistencias, aumentando la presión sobre él para que admitiera su culpa en el robo de los objetos personales de Jessica. En el intenso interrogatorio, el sargento Hayes tomó un papel más dominante, aplicando tácticas psicológicas para desarmar las defensas de Matthew Boone. Usando su conocimiento de la relación previa con Matthew, Hayes buscó crear un vínculo emocional para hacer que Matthew bajara la guardia. A pesar de un tono sumiso, Matthew no pudo justificar la presencia de la bolsa de Jessica y sus pertenencias en su casa, debilitando su afirmación de que alguien más pudo haber colocado los objetos en su garaje. La situación se complicó con revelaciones sobre la intención de Jessica de dejar a Matthew esa noche, sugiriendo un posible motivo detrás de sus acciones. A medida que los interrogadores alternaban preguntas sobre la bolsa con referencias a su declaración escrita, Matthew mostraba signos crecientes de nerviosismo. El sargento Hayes y la teniente Yancey emplearon una estrategia conocida como apelación ética, destacando la responsabilidad y el honor de ser un oficial de policía. Esta táctica estaba diseñada para recordarle a Matthew el juramento de su profesión y la importancia de la integridad. Matthew, afectado por esta apelación, mostró un aumento del estrés y una lucha interna evidente por sus gestos de autocalmado. En un intento final por obtener una confesión, Hayes utilizó el efecto Halo, intentando convencer a Matthew de que aunque había cometido un error, aún tenía la oportunidad de actuar correctamente al admitir la verdad. Esto incrementó la presión emocional y psicológica de Matthew, quien empezó a mostrar agotamiento y confusión. Sus respuestas se volvieron cada vez más inconsistentes y finalmente hizo una admisión parcial sobre la posesión de la bolsa, aunque negó haberla tomado intencionalmente.
El desenlace del interrogatorio se balanceaba en la cuerda floja, con los interrogantes cerca de conseguir una confesión completa. La combinación de posesión directa y estrategias éticas estaban erosionando la resistencia de Matthew, pero era crucial manejar cada paso con cuidado para asegurar que cualquier confesión fuera admisible en su juicio. Para incrementar la presión, el sargento Hayes cambió de táctica nuevamente y adoptó un tono más paternalista. Habló directamente a Matthew sobre la importancia de la honestidad y la responsabilidad personal, enfatizando cómo admitir la verdad no solo sería beneficioso para la justicia, sino también para la propia conciencia de Matthew. Esta táctica, conocida como alimentación de respuestas, busca guiar al interrogado hacia la admisión de la verdad, al presentarle las respuestas correctas de manera indirecta. Matthew, cada vez más agobiado, mostró signos claros de angustia. Sus manos temblaban ligeramente y evitaba el contacto visual, dos indicios claros de estrés y culpabilidad. Los interrogadores continuaron presionándolo, repitiendo las preguntas sobre el contenido de la bolsa y su conocimiento del retenedor dental de Jessica. Finalmente, en un momento de aparente resignación, Matthew admitió que sabía que la bolsa pertenecía a Jessica y que había estado en su garaje. Esta admisión parcial fue un avance significativo, pero los interrogadores necesitaban más. Sabían que la clave estaba en hacer que Matthew admitiera haber tomado intencionalmente los objetos de Jessica. El teniente Yancey retomó el control del interrogatorio, enfocándose en la relación de Matthew y Jessica. Le recordó a Matthew que habían testigos que escucharon una discusión fuerte la noche del tiroteo y que Jessica había planeado dejarlo esa misma noche. Yancey insinuó que estos hechos, junto con la posesión de la bolsa, pintaban un cuadro muy claro de las intenciones de Matthew. Matthew, consciente de la gravedad de la situación, trató de defenderse, pero su narrativa se volvía cada vez más inconsistente. Admitió que había habido una discusión, pero seguía negando haber tomado la bolsa intencionalmente. Los interrogadores sabían que este era el momento crítico para quebrar su resistencia. El sargento Hayes intervino nuevamente, utilizando una técnica de doble golpe, donde un interrogador se muestra comprensivo mientras el otro adopta una postura más dura. Hayes habló sobre las posibles consecuencias legales y personales para Matthew, enfatizando que una confesión podría mitigar parte del daño. Al mismo tiempo, Yancey permanecía firme y directo, insistiendo en la verdad completa. La combinación de estos enfoques comenzó a surtir efecto. Matthew, bajo una inmensa presión emocional, empezó a derrumbarse. Finalmente, en un momento de desesperación, confesó que había tomado la bolsa de Jessica, pero intentó justificarlo diciendo que no sabía que el contenido era tan importante. Esta confesión, aunque parcial, fue suficiente para que los interrogadores procedieran a la siguiente fase. Le preguntaron por qué había mentido en su declaración anterior, y Matthew, con voz temblorosa, admitió que tenía miedo de que las repercusiones, tanto en su vida personal como profesional, dijo que temía perder su trabajo y la reputación que había construido como oficial de policía. Los interrogadores aprovecharon esta admisión para explorar más a fondo las razones detrás de sus acciones. Le preguntaron directamente si su abuelo, el sheriff, había influido en su decisión de mentir. Matthew, inicialmente reacio, finalmente admitió que su abuelo le había aconsejado mantener ciertas cosas en secreto para proteger su carrera y la reputación de su familia. La confesión de Matthew marcó el final de un interrogatorio tenso y emocional. Los detectives lograron obtener la verdad, utilizando una combinación de técnicas y presión psicológica, apelaciones éticas y estrategias de interrogatorio, diseñadas específicamente para romper la resistencia de un colega policía. El caso ahora avanzaba hacia la fase judicial, con suficiente evidencia para presentar cargos tanto contra Matthew como contra su abuelo por su intento de encubrimiento. El caso de Matthew Boom nos muestra lo complejo y emocional que puede ser interrogar a un ser querido. Suscríbete, activa la campanita y comenta tu opinión. No te pierdas nuestros próximos videos.